Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes, en especial a los foristas amigos de Fuerza La Soriana que siempre nos acompañan en estos videos que se suben en Fuerza La Soriana y siempre dan su granito de arena comentando sobre el video que se ha subido. Hoy día quería considerar con todos ustedes un libro que publicó el pastor Russell y que muy pocos testigos de Jehová conocen, puesto que la Watchtower jamás los da a conocer, y si los ha mencionado alguna vez, los habrá mencionado de una forma muy superficial o rápida. Se trata de este libro que les muestro a continuación, titulado What Pastor Russell Said, lo que el pastor Russell dijo. Este es un libro, pueden ver ustedes acá, está la fotografía del pastor Russell, y aquí tenemos el título del libro dentro, What Pastor Russell Said. En este libro quiero considerar la página 479 de este libro, que es bastante voluminoso. ¿Qué cosa es este libro? ¿Por qué se llama lo que el pastor Russell dijo? Porque acá se encuentran todas las preguntas que contestaba el pastor Russell a las personas que querían saber sobre su pensamiento, sobre los asuntos vinculados con la Biblia. Es decir, el pastor Russell le gustaba pues responder a sus seguidores preguntas o dudas que ellos tenían en su mente sobre asuntos que tenían que ver con doctrina o procedimientos administrativos y ciertas cosas que los estudiantes de la Biblia querían saber, que tienen que ver lógicamente con la Biblia, y qué pensamientos tenía el pastor Russell con respecto a ciertos asuntos, normas, procedimientos, cómo se debería organizar la sociedad, cómo debería formarse las congregaciones, en fin, preguntas de todo tipo. Y acá un interesado le hace una pregunta que se encuentra en la página 479, que quiero leérselas a ustedes, queridos amigos. Voy a poner mis anteojos de lectura para poder ver mejor. Y justamente aquí la he marcado. Dice, entonces se puede observar bien, acá en el lado derecho, dice, en el lado derecho, pueden ver ustedes, dice, los ancianos en una corte de inquisición, en una corte judicial o un comité judicial, pero dice literalmente elders, son ancianos, en una corte de inquisición o de cuestionamiento. Y quiero traducirles a ustedes lo que aquí dice el pastor Russell con respecto a este asunto de los comités judiciales, si son necesarios, si los ancianos deben formar parte de ellos. Y se encuentra acá como pregunta, pregunta 1916, pregunta 1. Y vamos a comenzar a traducir esto y lo voy a poner para todos ustedes para que sepan qué pensaba el pastor Russell con respecto a los comités judiciales en la iglesia, en la congregación, si los ancianos deberían presidir un comité judicial. Y yo voy a proceder a ustedes a traducirles lo que él decía, y voy a proceder pues a leer esta respuesta que él da a esta pregunta.
si debería existir un comité judicial, un comité de inquisición. Inquisición significa de preguntas, de interrogatorio, ¿no? En un salón de reino para aquellos miembros que supuestamente están caminando en un camino equivocado o desviado y que deberían pues someterse y llevársele a un supuesto comité inquisicional de preguntas y si esto era bíblico. Vamos, ¿qué cosa responde el pastor Russell? Pregunta: ¿es apropiado que los ancianos se sienten en una corte de inquisidores y cite a cualquier hermano supuestamente de estar andando de una manera inapropiada y comparecer delante de ellos y explicar su conducta? ¿O debe seguirse el consejo del Señor dada en Mateo 18, versículos 15 al 18? Y Russell responde y dice: estoy de acuerdo con la sugerencia de la cuestión que debe ser manejado en armonía con la dirección del Señor según el pasaje citado, es decir, de Mateo capítulo 18, 15 al 18. La palabra del Señor no autoriza a ninguna corte de ancianos o cualquier otra persona para convertirse en entrometidos. Esto nos llevaría a las prácticas de la Edad Media durante la Inquisición y estaríamos mostrando el mismo espíritu que hicieron los inquisidores. El Señor ha puesto el asunto de una manera sencilla y no podríamos mejorarla. La Biblia dice: si tu hermano peca contra ti, ve y dile su falta entre tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso debe poner fin el asunto de la falta y no se habla más de ello. Sin embargo, en caso de no tener éxito, las escrituras dan el siguiente paso. Leemos: pero si no escucha, toma contigo a uno o dos más, para que por boca de dos o tres testigos se establezca todo el asunto. Y si él escucha, entonces también queda zanjado el asunto en esta segunda etapa. Pero si en esta segunda etapa, aún habiendo uno o dos más testigos, no escucha, entonces hay que dirigirse, dice, a la congregación. Esto quiere decir, pues, que si no escucha ni siquiera a la congregación, sea para ti exactamente como hombre de las naciones y como recaudador de impuestos, dice la Biblia. Y continúa diciendo, hace lo siguiente: no estaría dentro de nuestra potestad para hacer cualquier demanda judicial sobre él o esforzarnos para administrar cualquier tipo de castigo sobre él. Debemos recordar la palabra del Señor que dice: el Señor juzgará a su pueblo. Si el pecador debería necesitar algún castigo, podemos confiar en el Señor para dárselo a Él, para que lo juzgue, y no tomar el asunto en nuestras propias manos, dice Russell. Debemos tener confianza en el Señor. Si detenemos el mal, que es lo más lejos que podemos ir, según la Biblia, pero si el malhechor persiste en su mala conducta y no se arrepiente, y si el asunto es de importancia suficiente, entonces hemos de señalar el asunto a la atención de la congregación para su corrección, siguiendo el texto de Mateo 18, versículo 18, 15 al 18. No debemos someter cualquier asunto pequeño o insignificante ante la congregación. Tiene que ser asuntos de importancia. Es mi juicio de que 3/4 partes de las cosas que se trajeron a mi atención, asuntos de este tipo, habría sido mejor descartarlos y nada se hubiera hecho con ellos. O sea, lo que está diciendo Russell acá es que a él se le presentaban asuntos que no tenían importancia,
que eran a 3/4 partes de las cosas que le presentaban a él, que eran asuntos insignificantes, pequeños, que era mejor descartarlos y no se hubiera hecho nada con esas personas. Sin embargo, puede haber, dice Russell, una excepción en caso de que el asunto hubiera ido más allá del individuo y hubiera envuelto de alguna manera a toda la congregación. En tal caso, podría ser imposible de tratar el asunto de manera individual. Entonces, los ancianos podrían constituirse en una junta o comité y conseguir uno de sus miembros para estudiar el caso y ver si el mal no puede ser detenido o arreglado. Cuando el asunto se pone más allá del individuo, no tenemos consejos más allá de la palabra de Dios con respecto a este asunto. Dice Russell finalizando lo siguiente: siempre tengamos cuidado de no llegar a ser como Babilonia y sostener una inquisición dentro de nuestra congregación y nos mezclemos nosotros mismos. La palabra de Dios es nuestra suficiencia y debemos seguirla de cerca y de esta manera evitar confusiones. Y así responde el pastor Russell a esta pregunta que le hacen estudiantes de la Biblia, o quizás sí, pues estudiantes de la Biblia de esa época, que querían saber si era dable el que se establezca un comité de inquisición o de preguntas, de interrogatorio, como la Edad Media. Dice que Russell dice que no, pues, porque eso hace a los ancianos entrometidos. Cuando este es un asunto que se tiene que arreglar de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18. Y de ahí hay que someternos estrictamente a eso. Russell está de desacuerdo que los ancianos se intrometieran en asuntos que no les competían, porque el arreglo para un hermano que estaba en falta, que no andaba en un camino correcto, estaba ya estipulado por Jesús en la Biblia, y no se podía pues hacer lo que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media, pues crear un comité judicial para llevar al acusado ahí y hacer de él lo que nos da la gana, violando los principios bíblicos establecidos ya por Jesús. Y Russell decía que no se podía hacer eso y que el asunto se debía arreglar de acuerdo al procedimiento que está en la Biblia. Y que era estúpido, no valía la pena molestar a la congregación por asuntos triviales, por tonterías que no tenían mayor trascendencia, que se podían solucionar o descartar para que ahí acabara todo. Solamente consideraba Russell que podía reunirse a los ancianos de la congregación para que uno de ellos se encargue de arreglar el asunto, que lo investigue solo, a ver si lo puede arreglar, y si no, dejarlo pues a Dios para que Él lo solucione y dé punto final al asunto. Nunca dijo que hay que votar al individuo y expulsarlo como un vil apóstata, no hablarle y tratarlo mal, porque nos convertiríamos pues en una inquisición como en la Edad Media, cosa que no era dable. Entonces, vemos pues esa gran diferencia entre la postura y la posición que tenía el pastor Russell con respecto al comité judicial, y decía que eso era un modo como actuaban también los babilonios, la Babilonia dice, que actuaban como si fuera una inquisición para juzgar en forma drástica a las personas, convirtiéndose en una inquisición, sobre todo sacando a reducir la Edad Media, y cómo actuó la Iglesia Católica con una inquisición malvada, cruel, carente de amor, antibíblico, totalmente, que casi una persecución política por parte de la Iglesia Católica para deshacerse de sus opositores. Y la Watchtower hoy día hace lo mismo. Tiene esos comités que son inquisiciones, que llaman al individuo por un asunto trivial muchas veces y lo combinan a que se corrija
y se convierten, como dice Russell, en entrometidos en asuntos que no les compete. Entonces vemos la gran diferencia entre el pensamiento ruselista, que es importante porque él fue el fundador de la Watchtower. La Watchtower de hoy en día no es la Watchtower de la época de Russell. Russell tenía pensamientos muy diferentes, más amorosos que la Watchtower de ahora, que se ha convertido en un perseguidor de sus detractores, igual que la Edad Media, persiguiendo a los que se oponen, los que dudan, los que no quieren dejarse engañar por la Watchtower, por los que tienen verdaderamente amor a Dios y cuestionan las enseñanzas de la sociedad, porque esos son los verdaderos fieles, porque desean ver si lo que ellos están creyendo se ajusta a la Biblia. Y ellos mostraron ser como los de Berea, ser más fieles que los de Tesalónica, que aceptaban todo. Usted mismo testigo de Jehová, por evitarse que lo etiquete de apóstata por ser preguntón o por dudar o por cuestionar o por no creer en algo, tener dudas, prefiere quedarse callado para agradar a los ancianos, agradar al cuerpo gobernante, para que no lo expulsen y no perder a sus amigos y familiares dentro de la sociedad, el temor que lo etiqueten de apóstata y lo proscriban, lo expulsen y lo etiqueten de un vil apóstata y lo rechacen totalmente, y usted teme que le suceda eso y prefiere quedarse callado y aceptar todo, no investigar nada de lo que usted está creyendo, y prefiere quedarse silente para agradar a la sociedad y a los ancianos, teniendo usted quizás muchas dudas en su mente y prefiere callárselas y no decir nada por temor a los hombres. Es decir, usted no es fiel pues a Jesús, que decía pues, cuando el apóstol Pablo escribía a los tesalonicenses, le decía pues que se debían asegurarse de todas las cosas. Y usted no está siguiendo ese consejo del apóstol Pablo, y usted es una persona conformista, temerosa, cobarde, que no quiere ser fiel y enfrentarse a los ancianos, o temor de preguntar, decir, yo tengo dudas de esta doctrina porque no veo que se ajuste a la Biblia. Entonces, usted tiene temor de hacer preguntas a los ancianos sobre sus dudas porque tiene miedo que lo expulsen o lo etiqueten de apóstata o lo marginen. Entonces usted no es un fiel cristiano porque usted teme a los hombres. Y usted, sabiendo que hay algo que no anda bien, prefiere quedarse mudo para complacer a la congregación, a sus parientes, amigos, para que no lo rechacen. De eso no se trata. Se trata de que uno quiere agradar a Jesucristo, no a la congregación, ni a los hermanos de la congregación, ni a sus parientes, te dice Jehová. Supone que usted tiene que agradar a Jesucristo y que lo que usted cree se ajuste pues a lo que la Biblia enseña. Así mañana usted lo expulsen y lo tiren a un lado o lo condenen al ostracismo. Usted tiene que sufrir pues el ostracismo por causa de la verdad, por no haber querido seguir creyendo en doctrinas falsas. Porque tiene este temor a ese comité judicial antibíblico, que el mismo fundador de la Watchtower dijo que los ancianos que hacían eso, que formaban un comité judicial, se convertían en entrometidos en asuntos que no les competía, porque la Biblia tenía otro procedimiento para tratar a los individuos que andaban por un camino desviado y que están establecidos en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18. Entonces, muchos de Jehová no saben lo que el pastor Russell dijo en este libro, respondiendo a centenares de preguntas que le hacían a él, y que es muy interesante leer porque no solamente trata del asunto del comité judicial, toca otros asuntos muy interesantes de cómo debería ser la democracia dentro de una congregación, cómo evitar el autoritarismo dentro de una congregación, evitar que una persona sea expulsada en forma vertical sin darle oportunidad a que pueda defenderse. Él tenía otra idea muy diferente cuando había asuntos que andaban mal en la congregación, y tenía una idea más democrática, de que pensaba que podía existir un representante de los hermanos de la congregación que también tenían dudas para formar un bloque contra la sociedad para
que se aclararan ciertas cosas que no andaban bien, y así no se pudiera expulsar así alegremente a cualquier persona que lideraba ese grupo que tenía esas dudas de un asunto en particular. O sea, Borracho tenía muchos, muchas ideas que a la hora el cuerpo gobernante ni siquiera aplica ni los toma en cuenta. Es decir, lo que el pastor Raza le enseñaba acá con respecto a asuntos que tenía que ver con la congregación y que supuestamente estaba de acuerdo con la Biblia, la Watchtower no las sigue, no las cree y no las aplica. Entonces, la Watchtower de hoy no es la Watchtower del pastor Raza. La Watchtower se ha ido, se ha desviado por su propio camino, ha puesto sus propias reglas de cómo manejar la congregación y se ha convertido, pues, la Watchtower igual que la Iglesia Católica, totalmente vertical, donde tiene un cuerpo gobernante que está cabezado por el Papa, que sería, pues, seguramente el presidente de la Watchtower. ¿Quién sería? Don Alden Adams. En el pasado era Rutherford con Russell, que era el Papa, y todo el cuerpo que ahora llaman el cuerpo gobernante se convierte pues en el cuerpo de cardenales junto con el Papa, que manejan a todos los que están abajo en forma vertical. Y eso es lo que es el mismo esquema de la Iglesia Católica verticalista, de un esquema de que obediencia hacia arriba, es lo que ocurre igual con la Watchtower. Tiene un esquema idéntico a la Iglesia Católica. La única diferencia es que la Iglesia de los Testigos de Jehová tiene un comité judicial tipo Inquisición, que no hay mucha diferencia, porque si la Watchtower tuviera la libertad de quemar llevar a la hoguera a sus detractores, a sus opositores, estoy seguro que la Watchtower no dudaría, si la ley lo permitiera, de quemar a todos aquellos que se atreven a cuestionar a la sociedad. Lo que sucede es que las leyes de los hombres prohíben que se haga eso. Y una vez la Watchtower dijo que si ellos pudieran, que destruirían a sus apóstatas, pero que las leyes de los hombres les prohíbe hacer eso. Pero que si ellos pudieran, eliminarían a los apóstatas, como diciendo los mataríamos. Es una religión potencialmente peligrosa por el fanatismo. Gracias a leyes modernas, humanas, ya no se permite la persecución, porque existe los derechos humanos este, dados por las Naciones Unidas en 1948 por parte de la señora Eleanor Roosevelt, que ella impulsó esta Declaratoria Universal de Derechos Humanos que no permite la persecución, encarcelamiento o proscripción a grupos religiosos que quieren hacer proselitismo religioso en cualquier parte. Ahora se considera que uno es libre de pertenecer a cualquier religión que quiera hacer proselitismo de ella y inclusive salirse de ella y pasarse a otra si desea, porque ya no cree en la que estuvo, sin que se le etiquete de apóstata y menos aún que se le persiga condenándolo al ostracismo. Bueno amigos, este es un punto que yo quería tocarles para que ustedes sepan qué es lo que pensaba el fundador de la religión de los Testigos de Jehová con respecto a los comités judiciales. Espero pues que les haya gustado este video y será hasta la próxima. Muchas gracias amigos.